Estoy hablando de Patricia Miriam Rodríguez. Buenos días, Patricia. Federico Rodea te saluda. Bienvenida a Cruceta por segunda vez, porque había salido la vez pasada por la feria de Temperley, me acuerdo, ¿no? ¿Cómo estás, Patri? Bienvenida de vuelta. Bueno, muchas gracias, Federico. No, Gracias por por la favor. invitación. Sí, es verdad. Estuvimos con Celeste la Con semana Celeste, claro. pasada, hace unos días, contando el tema de la feria. La feria de Temperley tiene memoria, sí. Exacto. 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 Patri, hoy en día, a ver, anda corrigiéndome, por favor, ¿eh? Está el libro Temperley tiene historia, es el más reciente de todos. ¿Es correcto esto? Sí, ese libro fue producto de un tiempo de trabajarlo, 2 años aproximadamente, con otros compañeros. Este, Y la idea era recabar la génesis del barrio, o sea, nuestro espacio donde vivimos, donde transitamos, pero contado desde otro lugar, contado desde cómo el vecino común fue armando, porque vos pensás que los loteos acá en Temperley arrancan en 1910 aproximadamente. Mirá. Y generalmente en la zona sur los loteos arrancan más o menos para esa época. Y entonces Sí, el porque vecino ya recibe. estaban, perdóname, Patri, pero si no me equivoco, ya para 1903, una cosa así, ya estaban en Avellaneda, o por la lindante al Riachuelo, digamos, ya estaban, Barracas al sur ya estaba Avellaneda sin llamarse Avellaneda, creo que era Barracas del Sur o algo así, lo que hoy en día es Avellaneda. Así que si nos vamos más para atrás todavía, muy probablemente sea para 1910 que se haya empezado todo esto. Claro, porque en realidad estas tierras que, para ser honestos, pertenecían a los pueblos originarios, Claro. muchos guaraníes vivían por acá, también la tribu de Telemán Condie, que eran calchaquíes, no, bueno, no me puedo acordar a qué grupo étnico pertenecían, pero en realidad la tierra era de ellos, pero luego que llegan los españoles, esto se fracciona y bueno, prácticamente todo Temperley va a parar a manos de un español que Claro, ayuda, que forma parte de la conquista. Y bueno, a claro. su muerte, sus herederos van subdividiendo esas tierras y se transforma en Temperley zona de quintas, en Pero realidad. no, pero para 1910 ya no estaban, ya estaban totalmente No, no, afuera sí, sí, los originarios. Ya los habían claro, estoy hablando o sea, hice un raconto de ah, varios bien, siglos. bien, 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 bien. De lo que fue la colonización hasta más o menos 1910. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Claro, porque Bien, luego fue zona de quintas, zona de veraneo, hacia el siglo XIX fue zona de veraneo, sobre todo cuando la epidemia de fiebre amarilla azotó lo que sería capital, y entonces mucha gente huía, ¿no?, hacia las zonas alejadas del epicentro, digamos, donde estaba la pandemia, y entonces muchos tenían sus casas quintas, sus casas de fin de semana en la zona de Temperley, más sí, la gente del ferrocarril, porque como Temperley es una estación llave, había muchos trabajadores ferroviarios, había muchas jefes, jerarquías ferroviarias de origen inglés, y entonces en la zona lindera a la estación armaron lo que se llama el barrio inglés de Temperley, ¿no? Que claro. fue producto este, digamos, de la industrialización, de la construcción del ferrocarril y traían a su gente y construían a su usanza. Y luego esas quintas se fueron subdividiendo, loteando, y por eso los primeros loteos son de 1910 más o menos. Y el vecino digamos que pertenecía a los sectores populares, que adquiría su terreno en cuotas, con sacrificio, su propiedad, se le entregaba el terreno llano, digamos, sin los servicios elementales de agua, luz, asfalto, ni había escuelas cercas, ni había unidades sanitarias, así que todo ese armado, toda esa urbanización fue responsabilidad del vecino, ¿no?, de los Claro, primeros vecinos. claro. Patri, por las dudas, aclaro, si me llegás a estar mirando y yo, no sé si me estás viendo o no, pero si me llegás a estar mirando y yo estoy mirando para otro lado es porque tengo el monitor para arriba, no es que no te esté prestando atención. Vale la aclaración, me parece a veces, si es que nos están viendo en vivo y en directo. Patri, y después, el nombre Temperley, ¿sabés de dónde viene? ¿Sabés por qué?
Es por este mismo que decías que compró los lotes, este inglés que compró los lotes, o no, era un español que me había dicho vos, que compró los lotes, ¿no? En su Bueno, momento. en realidad, claro, no, el primer poseedor de estas tierras que se las otorgan como gracia o como, digamos, como un beneficio a partir de su labor de conquistar América, es un español, Ruiz Díaz, no me puedo acordar el apellido del español, Ujú. pero estoy hablando del siglo XVI, XVII, Claro. cuando 1500, 1600, sí, sí, sí. claro, cuando avanza el tiempo y los herederos de este español subdividen y se transforma Temperley en zona de quintas o casa quintas, uno de los terrenos, que eran enormes terrenos, lo compra un Temperley, pero estamos hablando de 1800 y pico. Mm. Este señor era un señor que provenía de los sectores populares de Inglaterra y llega y se emplea acá como tendero, digamos, era empleado en realidad y rápidamente va amasando determinada fortuna que le permite comprar, calculo que por aquel tiempo las tierras eran muy baratas, comprar la sola aledaña a la estación de Temperley. Mm. Y bueno, él, un hombre muy visionario, ve que y eran inminentes los loteos y que eso era una fuente de ingresos, por lo tanto cede una parte de sus tierras para el trazado de las líneas férreas. Entonces pide a su vez que haya una estación ahí, la estación de Temperley, por lo tanto lleva el nombre de él. Claro. Este hombre amasa, digamos, una fortuna considerable, de tal manera que es uno de los miembros fundadores también de la sociedad rural, este, bueno, Y eso que era difícil también en aquellos años, porque estamos hablando, a ver, previo al 1910, ya en 1910 en adelante empieza la gran inmigración, ¿no? 1905, claro, 1908, la gran inmigración o emigración desde afuera hacia adentro, los italianos. Acá había muchos daneses, franceses, había españoles, por supuesto, había italianos desde el vamos. Pero la gran inmigración empieza desde 1908, 1910 en adelante, diría yo. Y era difícil porque muchos antes de ese periodo se venían, cuando ya estaba empezando a hacer esto, corregime, Patri, si le pifio en algo, pero esto estaba empezando a conocerse como lo que se iba a conocer años después como el granero del mundo, la gran potencial argentina. Pero muchos antes en el siglo XIX, en 1800, se venían pensando que se iban a hacer como decir la América, y sin embargo venían y se morían de hambre, sí, porque tal cual. no había para nadie, y los que estaban acá no le daban a nadie, y terminaban siendo o tabaqueros, o trabajando para tabaquería, o forrajeros, o herreros, o mismo las mujeres limpiando lamentablemente, o siendo amas de llaves, o ayudando a los chicos, o ayudantes en casas. La verdad, era muy difícil. Así que bienvenido sea si Temperley. Después podemos discutir de fondo y en lo profundo si estuvo bien con los indígenas, si fue bueno, si fue malo y todo eso. Pero bienvenido que él pudo, por lo menos Temperley, amasar una pequeña fortuna como contás vos y poder generar lo que es hoy el Temperley, ¿no? Bueno, sí, 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 es importante, ¿no? Es importante que hayan venido inmigrantes, pero también vinieron inmigrantes corridos de Europa por el hambre, por la Sí, miseria, también. vinieron, claro, a instalarse en este país y es cierto, hubo un sufrimiento enorme, Sí, no solo por la escasez, por la miseria, que también reprodujeron esa miseria acá. Recuerden que sí. los primeros migrantes se instalaron en Capital en conventillos, viviendo en pésimas condiciones, ¿no? Ahí lo retratan también las letras de tango. Y, y no se dice, pero muchos inmigrantes retornaron a su lugar de origen, porque Sí. este era un lugar muy hostil. Encima el desarraigo cultural habrá sido muy duro para ellos. Sí, nosotros, no sé si te pasó alguna vez a mi patria, a mí me pasaba, por suerte a mí me gusta desde siempre leer la historia, a veces etapas
más con las que leo con más énfasis y otras con menos, pero cuando era más pibe, cuando tenía mi adolescencia, a mí me gustaba, yo pensaba, a mí me hubiera encantado estar en el 1800, capaz, o antes, y la verdad es que si profundizás, no sé si te hubiera gustado vivir ahí, ¿eh? Mirá que era como decís vos, vivían realmente en conventillos, pero más allá del conventillo en sí, porque hoy quizás un conventillo lo tenemos como algo como una parte cultural nuestra, ¿está? Pero vivir ahí eran hacinados, con hambre, sin ropa, no era fácil en aquellos años, ¿eh? No, no era fácil para nada. Yo creo que cuando uno cambia de cultura, cuando cambia de espacio, cuando cambia de identidad, el sufrimiento es atroz, ¿no? Más allá de lo Sí, económico. sí, sí, sí. También le pasó a la gente del interior, ¿no? Al famoso Cabecita Negra que venía desde el Sí. interior también en búsqueda de mejores condiciones, porque en su lugar de origen también la pasaban feo. Y también sufrieron tanto como el inmigrante europeo, digo, es una constante, ¿no? Como que yo lo que veo de parecido es que siempre la distribución de la riqueza queda en manos de unos pocos. Claro. La mayoría son los que padecen. Yo lo veo como una constante eso, ¿no? En todas las etapas. Y Con sí, una coincido, diferencia, coincido. para aquella, Temperley estaba ubicado dentro de los que sí tenían ese poder adquisitivo. Y yo la verdad a esta altura, con la edad que tengo, yo pongo en duda si quienes amasan tanta fortuna no es producto también de la explotación ajena. Yo pongo en duda eso. Y bueno, muchos vinculan a Temperley con Roca y las campañas al desierto. Recuerden que Roca cuando emprende la usurpación Sí. cruelmente de tierras en el sur, fue apoyado por el sector, digamos, Por los la élite de unitarios, por Buenos todos los que Aires. después serían unitarios acá de Buenos Aires y a aniquilar a todos. Aniquilaron una raza entera, o más de una raza entera. Bueno, Parece ser que raza está mal parece, dicho, perdón, claro, en realidad. parece ser que Temperley estaba involucrado. De hecho, si pertenecía a la sociedad rural, digamos, había unos intereses concretos allí para él, ¿no? Pero paralelamente, siempre que hubo dominación, hubo resistencia, como lo vemos ahora, ¿no? A pesar de todo. Pero en aquel momento la resistencia también venía de Europa llamativamente, porque entre esos inmigrantes que llegaron muchos anarquistas, Sí. con ideas diferentes, digamos, dando la batalla cultural, si se quiere, la de aquel momento, ¿no? Como que todo el mundo tenía derecho a vivir dignamente, esa era una consigna, a no resignarse, a hacer Sí, y también suicidio. Europa, Bueno, claro. cuento una anécdota. El nieto de Temperley, Eh, mira, me agarraste yo floja de memoria. El nieto de Temperley, obvio de apellido también Temperley, es uno de los que asesina a un anarquista que estaba encarcelado. no me acuerdo, pero puede ser Este, tranquilamente, puede ser tranquilamente. entonces que Yo ya también hay un perfil biológico en esa familia. también recuerdo, sí, y bien de unitarios, ¿no? También recuerdo que, no, vos decías recién, los movimientos sociales, yo creo que venían más por el lado más que esos que tienen que ver con lo social, por supuesto, pero más por los derechos laborales de los hombres y de las mujeres, y venía también por Inglaterra y por Estados Unidos también, porque en Estados Unidos se había quemado una fábrica también. Al igual que en Inglaterra, y ya había manifestaciones de mujeres y de hombres en contra del poder, por decirlo, en mismo Estados Unidos y en Inglaterra, también en Europa, los cuales se venían viendo desde aquí. Por ejemplo, Moró de Justo, Grierson, son mujeres que estuvieron presentes y asociadas o vinculadas con movimientos de Estados Unidos y con Inglaterra justamente para defender los derechos. En este caso creo que eran por los derechos más de las mujeres, del poder votar, del poder trabajar, del poder cobrar un salario. Pero venían de todas partes del mundo, eran tiempos en los que había que imponerse. Sí, tal cual. Precisamente porque para aquella época, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del XX, surgen nuevos conceptos que se instalan en la sociedad, ¿no? En este sentido de que la sociedad tiene que ser más justa para todos. Sin duda. Y bueno, y se peleó arduamente. El anarquismo fue uno de los grupos que sostuvo esas banderas de igualdad, de equidad,
y es lo que vos decís, ¿no? Esas obreras en Estados Unidos que fueron por protestar, por reclamar sus derechos, creo que fueron quemadas vivas en esa fábrica, fueron asesinadas, entonces de ahí en más se festeja el 1 de mayo, ¿no? Ese es el origen del 1 de mayo internacional. Pero como la Argentina no es una isla, todo lo que sucede, todo lo que nos sucede es sincrónico con lo que sucede en el resto del mundo, ¿no? En aquel momento el resurgir del anarquismo en el resto del mundo, en Alemania, en Italia, en España, recordemos que tiempo después se da la Guerra Civil Española, que es precisamente una lucha de clases, se replica también acá en nuestro país, no así tan abiertamente como en España, pero sí hay una organización anarquista, rebelde, que trata de instalar determinados derechos sociales. Sin duda alguna. Claro. Patri, Bueno, y a ver, vos decís, bueno, hemos dicho mucho, pero el libro se llama Temperley tiene historia. Contame una de las historias que puedas contar, que no queme el libro, que mismo tiente a la gente a comprarlo, que es la idea, ¿no? También. Claro, por ahí te cuento cosas que a mí me enternecen. Por ejemplo, los primeros habitantes de estos barrios, había la necesidad de unirse para un bien colectivo, y entonces unos se encargaban, por ejemplo, de trazar las calles, porque ni siquiera eso había, ¿no? O sea, delimitar dónde terminaba la vereda, dónde terminaba la calle, que de hecho lo único que circulaban eran caballos, ¿no? O carros. Otro, por ejemplo, se encargaba están los apellidos, que ahora no me los acuerdo. Otro se encargaba de escribir en un cartelito el nombre de la calle que ellos mismos, ¿no? Designaban, y lo clavaban en las esquinas. Y había otro que cuando iba a trabajar a Capital tenía que caminar hasta la estación, y mientras iba caminando rumbo a su trabajo iba plantando semillas de árboles. Mirá. Entonces, claro. Entonces, eso sí. Esto tiene que ver, y esto es lo que yo rescato, ¿no? Con esa identidad que alguna vez supo tener el barrio, esta cosa de solidaridad, de ayudarse entre todos, esta cosa que en algún momento tuvo el barrio hasta unos años atrás, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era chica era común ver en las calles del barrio al menos poner una mesa larga en la calle y los vecinos se acercaban cada uno una cosita y se compartía alguna de las fiestas, o Año Nuevo o Navidad. O, por ejemplo, los carnavales, que se salía a la calle con el balde y era un juego en donde participaban todas las edades, toda la cuadra. Estamos hablando con Patricia Miriam Rodríguez, profesora de letras, bibliotecaria, investigadora, escritora, miembro del colectivo Temperley Tiene Memoria. Entre otros libros, nosotros estábamos hablando recién en la última aparición, la más reciente aparición, el libro Temperley Tiene Historia, pero si no me equivoco también tenemos, leo Foro Hídrico, historias de las luchas por el agua y saneamiento del Conurbano Sur. Vos corregime, Patri, si yo digo algo mal, Conurbano en rebeldía, masacre de Pasco, la osadía de construir poder popular. Las ideas no se matan, qué lindo título, Las ideas no se matan. Todos estos trabajos, y más que nada el más reciente que es por el que estamos charlando, a través de qué portal o en dónde se pueden conseguir, cómo se pueden adquirir, Patri? Los está vendiendo la librería La Lef en Lomas de Zamora, sobre la calle La Prida, en diagonal al Banco Provincia, frente al Banco Nación. Bueno, ahí se pueden conseguir los libros. Si te quieren escribir o como comentarte algo, la gente, alguien, ¿cómo hacen para llegar a vos? Bueno, mi correo es Miriam Carrizo con una Z, 3 @gmail.com. Miriam, que es mi segundo nombre, y Carrizo, que es el apellido, pero materno. Bien. Como había muchas, hay 10.000 Patricia Rodríguez. Patricia Rodríguez, claro, no lo había pensado. Hay 10.000, así que Miriam Carrizo por ahí era más fácil. Claro. Patri, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. La verdad que... ¿Querés agregar algo más? Antes, porque yo tengo que todavía hacerte una última pregunta más, pero antes de empezar a despedirte todo eso, ¿querés agregar algo más? ¿Querés comentar algo más?
Sí, en realidad los primeros libros tienen como objetivo recuperar la memoria histórica. Esto era una memoria puntual, una memoria identidad del barrio, pero los primeros libros tienen que ver con una memoria relacionada con los derechos humanos, ¿no? Que es la memoria de los compañeros desaparecidos de Temperley, de Lomas, cómo era la dinámica en los 70 en Lomas, y las agrupaciones actuantes y demás, y Masacre de Pasco tiene que ver con un hecho puntual que sucedió en Lomas, que estuvo invisibilizado, pero que es detonante y marca un antes y un después en la historia lomense, y del conurbano sur también, porque de hecho afectó, hizo replique en los partidos vecinos. Y el foro hídrico tiene que ver con el primer movimiento social, nacido en Lomas de Zamora, ya arranca en la década de fines de los 60, principios de los 70, y se ha mantenido reclamando el derecho al acceso al agua potable y a las cloacas. Es una larga lucha de vecinos que se ha mantenido en el tiempo y tiene su génesis ya en la década del 70. Y Conurbano en Rebeldía, que es las luchas de docentes, de bancarios, de estatales, durante los 90, ¿no? Cuando como ahora, ¿no? Se intentaba privatizar, reducir, cancelar derechos. Bueno, ahí los docentes nos pusimos la camiseta, salimos a la palestra, lo mismo que bancarios y estatales. Por ellos y para ellos, por supuesto, entonces. Patri, por último, ¿cómo titularías esta nota entrevista? Memoria del conurbano. Muy buen título, Memoria del conurbano. Lo estoy anotando, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias, Patri. No, gracias a vos por el tiempo, gracias a vos por la paciencia en charlar todo lo que hemos charlado. La verdad que es grato para mí siempre poder charlar y la verdad hacerlo con confianza, con tranquilidad y con sabiendo que tenés a alguien del otro lado que también te va a dar un poquito. Así que muchas gracias por la deferencia que tuviste en estar con nosotros este día. No, un gusto. Para mí fue un placer. Lo que vos decís fue todo muy distendido, ameno y bueno, nada, compartir estas memorias para mí es grato. Para mí también, es un placer. Aparte, todavía con 46 me anda la cabeza, así que dentro de todo me pone contento. Un besito grande, Patri. Y muchas gracias, buena semana. A ustedes igualmente. Chao. Era Patricia Miriam Rodríguez, bibliotecaria, profesora de letras e investigadora. Entre sus últimos trabajos, o el último trabajo, Temperley tiene historia, que se puede conseguir en varios lugares y más que nada en Lomas de Zamora.